Amén. Amén. Les iba a decir tomen su asiento, pero no se pararon, no se preocupen. Zacarías viene a escribir después del cautiverio de Israel, pero lo que aconteció tiempo atrás, años atrás, de hecho siglos atrás en lo que pasó en el pueblo de Israel es realmente sorprendente. Dios llama a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, porque haré de ti una gran nación. Iniciaba a verse los destellos de la gran nación que vendría a ser el pueblo de Israel. Ellos salieron, anduvieron caminando, anduvieron errantes por algún tiempo. Conocemos la historia, entraron a Egipto, estuvieron ahí durante más de 400 años. Después Dios levanta a un caudillo llamado Moisés. Este hombre llamado Moisés, de palabras escasas como un servidor, este hombre se prepara junto con su hermano Aarón, se prepara y comienzan a hacer la salida, lo que se le comienza como el éxodo del pueblo de Israel. Ellos salen, están peregrinando durante 40 años en el desierto, pero la mano de Dios comenzaba a estar sobre la vida y sobre la nación del pueblo de Israel. Ellos comienzan a murmurar: Dios nos sacó de este lugar para que nosotros muramos aquí, no tenemos que comer, no tenemos que tomar. Dios hace milagrosamente que ellos tengan agua. Moisés golpea la peña y el agua comienza a brotar como un río caudaloso. Después vemos cómo ellos duermen y al día siguiente tienen lo que se le conocía como el maná, el alimento que tuvieron durante 40 años el pueblo de Israel. La nación comenzaba a ser la niña de los ojos de Dios. Esa nación especial, aquella alusión que se nos hace en el libro de los Salmos: yo te cuidaré como en el hueco de mi mano. Dios ahora estaba bendiciendo de una forma celestial al pueblo de Israel. Vemos cómo ellos comienzan después a poseer tierra. Después con Josué empiezan a ganar tierra. En el capítulo 12 de Josué comienza a hacer la repartición de las tierras que ellos habían adquirido, que ellos habían poseído. Y es impresionante cómo una nación que inició con una persona: sal de tu tierra y de tu parentela, se habían reproducido, se habían multiplicado, la mano de Dios estaba con ellos, y ahora ellos eran la nación más bendita sobre la faz de la tierra. Eran la nación era la nación incluso más poderosa y la nación más rica en los tiempos de Salomón. La Biblia nos dice que el oro se pesaba como plata en los tiempos de Salomón, y eso es porque tenían demasiada abundancia, tenían demasiada economía y estaban muy bien. Lugar donde iban, la mano de Dios estaba con ellos y ellos podían ganar esas batallas que tenían. Victoria tras victoria tras victoria estaba ahora en los judíos por medio del pueblo de Israel, porque Dios les había dado una promesa. Ellos ahora vendrían a ganar, ellos vendrían a ser el pueblo escogido, el pueblo selecto de entre todas las naciones, de todos los confines de la tierra. Ahora el pueblo de Israel vendría a ser el pueblo más excelente que Dios había escogido. Tenían riquezas, se jactaban de tener un hermoso templo. La gloria de Dios por medio de la Shekinah también se hacía manifiesta en algunos de los sacrificios que ellos llevaban a cabo. Y vemos cómo esas personas, de buenas a primeras, comenzaron a irse a lo que es la apostasía. El pueblo de Israel comenzó, después de que ellos vivieron y estuvieron en la cima, no supieron permanecer en esa cima, sino que después, viendo, anhelando, codiciando lo que el mundo, lo que otras naciones tenían, aunque no era mayor a las riquezas que ellos tenían, no eran verdaderos dioses a los cuales otras naciones estaban adorando, el pueblo de Israel comenzó a codiciar lo que las naciones
naciones alrededor estaban teniendo. Querían tener las mismas fiestas, querían tener el mismo entretenimiento, se querían divertir como lo estaban haciendo las personas mundanas. Y muchas veces el pueblo cristiano en nuestros tiempos, después de haber experimentado y después de haber gozado las riquezas, las benignidades de Dios, después de que nosotros tuvimos esa salvación y juramos haber dicho vamos a seguir a Dios el resto de nuestros días, en muchas ocasiones el pueblo cristiano se está yendo tras falsas divinidades. Estamos persiguiendo a los baales de este mundo, estamos yendo tras la apostasía, estamos queriendo tener el mismo entretenimiento que tiene el mundo. Y muchas veces a los cristianos de hoy en día nos está pasando lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Pero ¿qué dice Dios en Zacarías 1, capítulo 3? Capítulo 1, versículo 3 dice: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. La Biblia nos da una anotación en el libro de las Lamentaciones. Es el libro que Jeremías lo escribe cuando el pueblo de Israel estaba sufriendo lo más estruendoso, el sufrimiento más grande que sufrió Israel, cuando tuvieron que llevarse a los príncipes, se llevaron lo mejor del pueblo de Israel, se lo habían llevado a Babilonia. Jeremías escribiendo viene y nos dice, nos escribe en el libro de las Lamentaciones, que por la misericordia de Jehová nosotros no hemos sido consumidos. Cuando una persona, sea quien sea, recibe a Cristo, dice la Biblia que somos nación santa, pueblo adquirido para Dios. La doctrina de la salvación nos dice que en una de sus divisiones de la soteriología nos dice que somos santos. Esto quiere decir que somos apartados, es decir, estamos en este mundo, pero ya no somos del mundo. Cristo ahora nos resguarda y nos pone en un lugar especial, porque Dios quiere que los cristianos vivamos para Él el resto de nuestros días. Sin lugar a dudas, hemos visto cristianos en esta iglesia, y probablemente si tú te congregaste en otra iglesia antes, has visto pasar cristianos y los has visto fervorosos en las cosas del Señor, ganando almas en conferencias, pero después vemos que ellos han caído y uno se pregunta ¿qué es lo que ha pasado? Probablemente el mensaje del pastor no es tan bueno, pero no es así, hermanos, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Dios usa a sus siervos, Dios usa al predicador para que el pueblo de Dios sea edificado. Muchas veces es por la dureza de nuestro corazón. El pueblo de Israel se caracterizaba también por tener un corazón duro, un corazón rebelde, un corazón que no era tan fácil de poder convencer, pero cuando ellos anhelaban algo, ellos iban tras ello. Los cristianos en nuestros tiempos estamos yendo tras los baales de este mundo. Muchas veces probablemente nosotros como cristianos quizá hemos pecado, quizá le hemos fallado a Dios. Probablemente tenemos un pecado del cual no nos hemos podido librar y hemos estado orando y hemos escuchado predicaciones y lo hemos intentado, y como nos dice la Biblia, somos esclavos del pecado y no podemos librarnos de este pecado, y lo intentamos y desesperados, probablemente hasta consejería has pedido con algún hermano o con el pastor, y hay algo que no te deja dejar ese pecado. La Biblia nos dice que lo primero que el pueblo de Israel tuvo que hacer y tuvo que buscar fue a Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba ya en cautiverio, vemos que hubo varones que realmente se esforzaron para buscar a Dios. Uno de ellos era Daniel. Jeremías aún seguía en su ministerio y aún seguía intercediendo y predicando por el pueblo de Israel. Vemos que se levantaron hombres como Ageo, un hombre también, un sacerdote llamado Josué, y vemos cómo la Biblia levanta a más personajes, y vemos que la historia nos dice que el pueblo se pudo restaurar una vez más.
Lograron ese hermoso templo que destruyeron el ejército de Babilonia y que tuvieron que quemarlo porque el oro que estaba pegado en las paredes no lo podían despegar, y fue para ellos más fácil incendiarlo, hacer que el oro se empezara a derretir para que ellos lo pudieran extraer y poder llevárselo. Después la gloria de Dios volvió sobre el pueblo de Israel, pero para ello el pueblo de Israel tuvo que pasar 70 años en cautiverio. El pueblo durante 70 años clamando a Dios: Señor, ten misericordia de mí. Señor, tú has prometido que siempre seremos la niña de tus ojos. Señor, tú has prometido que nos cuidarás en el hueco de tu mano. Tú has prometido que vamos a estar bajo la sombra del Omnipotente. Tú has prometido al pueblo de Israel, y ellos se acordaban de esas promesas. Y Dios, ¿saben qué, hermanos? No se olvida de sus promesas. Cuando Dios nos dice que nos sostiene de nuestra mano derecha, cuando Dios nos dice que nos va a dar fuerza cuando nosotros no la tenemos, Dios nos puede dar todo ello. Pero ocupamos, hermanos, necesitamos volver a Dios. Necesitamos volver a Dios porque hay muchas cosas pecaminosas que nos impiden estar cerca de Dios. Debemos de tener un genuino arrepentimiento. Si hemos caído en un pecado, si nos hemos olvidado de leer la Biblia con amor y con fervor, si nos hemos olvidado de asistir constantemente a los cultos que están en la iglesia, si probablemente ya antes veníamos a conferencias, las de mayo, a conferencias de la familia y de misiones, y ahora decimos: ay no, qué flojera. ¿Sabes qué te dice Dios, hermano, en esta noche? Vuélvete a mí. Dios aún te sigue esperando con los brazos abiertos. Dios quiere que nosotros tengamos un arrepentimiento. Y si tú has estado batallando en algún pecado oculto que tú sabes que estás lidiando con él de semanas, meses o incluso años, Dios te dice: vuélvete a mí. Simple y sencillamente hay que poner la determinación en nuestro corazón para poder seguir adelante. Dios nos dice: vuélvete a mí, volvámonos a Dios, arrepintámonos de todos nuestros pecados, hermanos. Acompáñenme en sus Biblias a Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 1. Lucas 15, 11. También dijo un hombre: tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, hubo una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiestas, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aquí vemos nosotros en la parábola del hijo pródigo, vemos un genuino arrepentimiento. Un muchacho probablemente ignorante de las cosas que vendrían más adelante, viendo solamente lo que estaba pronto a poder alcanzar, él viendo la riqueza, viendo la economía, viendo las fiestas, viendo a los amigos, dijo: ¿sabes, papá? Aún falta mucho tiempo para que tú mueras. ¿Sabes qué? Mejor repártenos nuestra heredad de una vez. Estás bien fuerte, la juventud se me va a ir, y después cuando yo quiera gastar los bienes que tú me vas a dejar, ya voy a ser muy grande también yo. ¿Sabes qué? Mejor dame la parte de los bienes que me corresponden. El papá, dice la Biblia, se le reparte los bienes, y ese hijo menor se va a una provincia apartada.
lejos de sus padres, lejos de su familia, lejos de su iglesia, lejos de su pastor, lejos de donde estaban los hermanos que probablemente le podían reprender su pecado, y se fue a una provincia apartada. Estando en ese lugar comenzó a vivir en una forma muy vil, agradando al mundo, estando en fiestas, estando en cosas perversas de este mundo. Pero después, lo importante de esta historia es que este muchacho tuvo un genuino arrepentimiento. Tuvo que tocar fondo, tuvo que llegar hasta lo más hondo de ese agujero que se había cavado él solo, él viendo la miseria en la cual él se encontraba, probablemente viviendo en un chiquero, estando en ese lugar, llevándole la comida a los cerdos, viendo lo que ellos comían, y anhelaba, se le hacía agua a la boca por estar comiendo lo que comían estos animales. Pero Dios le dio un poco de lucidez en ese momento que él había tocado fondo, y este hombre dice: ¿qué estoy haciendo aquí en este lugar? ¿Por qué vivo en esta miseria? ¿Por qué estoy yo en este lugar? Si en la casa de mis padres tenía frijolitos, tenía la carnita, tenía una buena vestimenta, andaba peleando con ellos y con mi hermano. Pero ¿qué tengo yo que hacer en este lugar? Este hombre, vemos que en la Biblia tuvo un genuino arrepentimiento. Probablemente fue, se lavó y dijo: ¿sabes qué? Voy a regresar a mi familia, tengo que pedirle perdón a mi padre. Y ese hombre preparando y ensayando, quizá apuntando: Padre, pecado contra el cielo, no, mejor así no, y otra vez anotando. Y si nos damos cuenta, las palabras que él estaba pensando, maquinando en sus pensamientos, son las cuales va y le dice a su padre. Versículo 17 dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Versículo 20 dice: y levantándose vio a su padre, y cuando él estaba aún lejos, lo vio a su padre, y movido a misericordia corrió y se echó a su cuello y le besó. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Un genuino arrepentimiento. Un joven rebelde que quería vivir sus deleites se arrepintió de sus pecados. Pero hermanos, así como el pueblo de Israel estuvo en esa cima prácticamente del mundo, siendo el imperio más poderoso en los tiempos de Salomón, no estuvo exento y cayó. El hijo pródigo, estando en una misma condición, teniendo lo necesario en su hogar, se fue, pero cayó. Lo bueno de estas dos historias es que en ambos casos hubo un arrepentimiento. Muy probablemente alguien aquí en esta noche tendrá que ir a su casa y doblar rodilla y decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, perdóname porque he sido rebelde con mis padres. Señor, te ruego que me ayudes a ser más amoroso con mi pareja. Ayúdame a ser más comprensible con ella, porque probablemente estamos pecando, pero Dios nos dice en esta noche: vuélvete a mí, y Dios se volverá a nosotros. Tendremos que llegar en esta noche y confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es así que nosotros, hermanos, en esta noche necesitamos arrepentirnos de las cosas malas que hemos hecho. Cuando una mujer fue sorprendida en el acto del adulterio, la llevaron ante el Señor Jesucristo. No, pues la ley dice que tenemos que lapidarla, apedrear a esta mujer. Jesús dice: quien está libre de pecado, que arroje la primera piedra. Eso nos pasa a traer a ustedes y a mí, hermano. No hay nadie, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque.
Estamos pecando, estamos amando a este mundo, estamos escuchando la música que este mundo escucha y estamos queriendo los deleites que este mundo escucha. Estamos teniendo la vestimenta que tienen las mujeres en Hollywood, los hombres que pareciera que ya tienen mayones también, y estamos amando a este mundo. Pero Dios nos dice: vuélvete a mí. Y ocupamos los cristianos tener un genuino arrepentimiento. Tú sabrás, hermano, en qué tú estás batallando. Tú sabrás en qué aspectos de tu vida tú estás mal y debes regresar a Dios. Muchas veces los cristianos estamos en la iglesia, pero la mayoría, estadísticamente, la mayoría de los cristianos no leen la Biblia. Quizá tú tuviste un primer amor y tú leíste la Biblia y en tu tiempo récord la leíste en 2 meses. Pero ahora tiene 2, 3 años que tú no lees la Biblia. Dios te dice: vuélvete a mí. Antes querías estar en la iglesia, amabas estar en la iglesia, te enojabas cuando llegabas tarde en la iglesia, te enojabas cuando te ponían a trabajar en horario de culto, y ahora dices: ay, qué bueno, porque ni quería escuchar la predicación. Pero ¿sabes qué? Dios nos dice: vuélvete a mí. Necesitamos volvernos a Dios con todo nuestro corazón. El hijo pródigo volviendo en sí: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Muchas veces nosotros, hermanos, estamos pecando día tras día, estamos pecando a Dios, pero necesitamos volver en sí. Necesitamos reaccionar y ponernos las pilas como lo hizo el pueblo de Israel, y logró salir de ese cautiverio. Comenzaron a caminar con Dios una vez más. Este joven, volviendo en sí, regresó con su padre y pusieron anillo, le pusieron un vestido nuevo y le hicieron una enorme fiesta. Cuando uno regresa a los caminos de Dios, Dios nos espera con los brazos abiertos. ¿Quién de vosotros, siendo padre, ve que su hijo cometió alguna falta? Probablemente le dijimos: ¿sabes qué? Mira, no hagas esto porque te va a ocurrir esto y va a haber graves consecuencias. Pero ¿quién de nosotros como padres tuviera el corazón para decirle a su hijo: ¿sabes qué? Hiciste esto que me desagradó, vete por ahí, vete de mi casa, no te quiero volver a ver aquí? La mayoría de los padres somos generosos y bondadosos. Aunque pecó y aunque sabemos que está mal, nosotros lo seguiríamos recibiendo con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque lo amamos. Porque aunque es rebelde, es rezongón, aunque es insensato este muchacho, nosotros seguimos teniendo ese aprecio enorme, porque es nuestra descendencia, es nuestra generación. Y es así que Dios con nosotros seguirá teniendo misericordia. Lo que Dios busca de su pueblo es que se humille. Vamos a segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, versículo más conocido y de hecho el central de este libro de la Biblia. Segundo de Crónicas 7, 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sabes qué Dios nos dice, hermanos? Si nosotros nos humillamos, si nosotros confesamos nuestro pecado, si nosotros decimos: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Si nosotros nos humillamos, Dios sanará nuestras dolencias, Dios sanará nuestra tierra, Dios hará que nosotros volvamos a tener ese amor que tuvimos hace tiempo. Dios nos esperará con los brazos abiertos. Dios querrá que tu descendencia sirva al Señor, se congregue en una iglesia. Pero primeramente hay que arrepentirnos, volver a Dios, y Dios estará ahí cada vez que nosotros lo ocupemos. Si se humillare en mi pueblo, la Biblia, vamos a Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículo 6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
Hermanos, necesitamos humillarnos. Si mi pueblo se humillare, necesitamos, hermanos, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Nuestro Dios es un Dios misericordioso, que no importa si hemos caído una y otra vez y otra vez y otra vez, Dios te seguirá recibiendo con los brazos abiertos, porque es un Dios misericordioso, pero también es amoroso, y también está esperando que tú, hermano, te vuelvas a Él con todo tu corazón, que te arrepientas, que te humilles, que lo busques a Él con todo tu corazón. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. Necesitamos, hermanos, hermanas, jóvenes y señoritas, que se vuelvan a Dios con todo su corazón, que se tomen las cosas en serio, las cosas de la Biblia, que se las tomen lo más a pecho que se pueda, que nosotros corramos desesperadamente a evangelizar, que nosotros estemos dando nuestros diezmos, nuestras ofrendas, que nosotros estemos sirviendo a Dios, que nosotros estemos fervientemente en la iglesia, en cada culto, en la mañana y en la noche, en la tarde, en conferencias, en campamentos. Vuélvete a mí, dice Jehová, y yo me volveré a vosotros. Si mi pueblo se humillare, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. El pueblo de Dios, hermanos, necesita un genuino arrepentimiento. Si no tenemos un genuino arrepentimiento, nuestra vida continuará esperando, y haremos, lo peor de todo es que haremos, hermanos, esperar a Dios. Cada culto, cada servicio, cada exhortación, cada consejo que se nos da, Dios te dice: vuélvete a mí. Pero en ocasiones le sacamos la vuelta. Me gusta más este nuevo camino que está por aquí. Mis amistades me han dicho que no pasa nada, y muchas veces toleramos y aguantamos el pecado, pero Dios nos dice: arrepiéntete y vuélvete a mí. Necesitamos buscar a Dios, necesitamos confesar nuestro pecado a Dios. Vamos a Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Sabes qué, hermano? Cristo es la propiciación de nuestros pecados. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, la Biblia nos dice que Dios arrojó nuestros pecados hasta lo más profundo del mar para no acordarse de ellos. Y aunque nosotros seguimos pecando, la Biblia dice que Él es la propiciación. Él es quien cubre nuestros pecados, pero necesitamos arrepentirnos de ellos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabes qué te dice Dios en esta noche? Regresa a mí. Ya estuvo bien de estar coqueteando, estar saliendo con el mundo. Ya estuvo bien de ser un adúltero espiritualmente. ¿Sabes qué nos dice Dios? Vuélvete a mí, regresa a ese camino. Consagra tu vida al Señor una vez más. Dios nos dice, y quiero concluir con esto en una serie de versículos. Nehemías capítulo 1, versículo 9. Nehemías capítulo 1, versículo 9. Dice la Biblia: pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí yo os recogeré y os traeré al lugar que os escogí para hacer habitar allí mi nombre. Aquí también Nehemías, el libro de Nehemías también se escribió después del exilio, después de los 70 años de cautiverio.
Y dice, ¿sabes qué? Si se vuelven a mí, yo los voy a traer desde los confines, de los 4 extremos de la tierra, yo los voy a traer, porque Babilonia, y solamente como un dato, Babilonia tenía un ejército que era sumamente inteligente. Para que no pudieran causar revueltas entre los diferentes pueblos, no ponían a todos los judíos que tenían en cautiverio, no los ponían en un mismo sitio, sino que mandaban a un grupito a un lugar, a otro lugar, a otro lugar. Y por esa causa la Biblia aquí nos dice que si estuvieran dispersos hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y traeré al lugar que escogí para hacerlos habitar, para hacer habitar allí mi nombre. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos y nos volvemos a Dios, Dios puede restaurar nuestra vida también. Eso que quizá tú pensaste que nunca Dios te lo iba a poder perdonar, Dios te lo puede perdonar, hermano. La Biblia también nos dice en Zacarías, bueno, eso ya lo leímos, vamos a nuestras Biblias, Job capítulo 22. Job capítulo 22. Veintidós, 23. Dice, si te volvieres al Omnipotente, serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción. Dice la Biblia que si nosotros nos volviéramos al Omnipotente, seremos edificados y de nuestra tienda, de nuestro hogar se alejará la aflicción. Probablemente tú has estado en un pecado y llega una terrible aflicción a tu vida, pero ni el medicamento ni tal persona te va a poder quitar esa aflicción. Solamente buscando a Dios y regresando a Dios será que podremos quitar esa tremenda aflicción que probablemente estamos teniendo. La Biblia también nos dice en Oseas capítulo 6 versículo 1. Oseas capítulo 6. Ezequiel, Daniel y después está el libro de Oseas. Oseas capítulo 6 versículo 1 dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Ese es un versículo tremendo, hermanos. Si nosotros nos damos cuenta las cosas que pasan cuando nosotros regresamos a Dios con un corazón arrepentido, como lo hizo la nación de Israel, como lo hizo este joven en la parábola. Nosotros vemos aquí este versículo, dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Probablemente Dios nos hizo estar en un lugar en el cual hubo lágrimas, hubo amarguras, en el cual hubo ofensas, en el cual hubo discordia entre los hermanos, discordia entre la familia, pero Dios dice que Él nos vendará. Literalmente nosotros estamos mal físicamente y Dios nos va curando, nos va limpiando esas heridas. Nosotros regresamos probablemente afligidos, abatidos por este mundo, y Dios nos va curando de estas heridas. El mundo nos ha tratado mal, las personas en el mundo nos han tratado mal, pero Dios es nuestro curador. Dios es quien nos va limpiando, quien nos va sanando esas heridas. Así es que, hermanos, Dios nos dice: vuélvete a mí. Necesitamos volvernos a Él con todo nuestro corazón. Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y quiero extender esta invitación si eres la primera vez que tú vienes a la iglesia. Dios te dice: vuélvete a mí para salvación. La Biblia dice que Dios nos espera con los brazos abiertos. La Biblia nos dice que Dios nos está preparando un lugar en el cielo en el cual las personas que nos hemos arrepentido de nuestros pecados podremos estar allá. Pero Dios en esta noche te dice: ¿sabes qué? Vuélvete a mí, deja ese camino y ahora vuélvete a mí. Te enseñaré un nuevo camino, porque Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y por último, hermano, probablemente tú estás batallando en algún pecado.
Probablemente tu vida como cristiano está pendiendo de un hilo. Quizás has pensado hasta en abandonar la iglesia, pero ¿sabes qué? Dios te dice: vuélvete a mí. Vamos a orar y dejo el tiempo al hermano Oscar. Señor, te damos gracias porque hemos escuchado tu palabra, mi Dios. Tú tienes tanta misericordia para con nosotros que somos pecadores, Señor, somos indignos. Te rogamos, Padre, para que tú tomes control de nuestro corazón, que nos ayudes siempre a ser dóciles y tomar decisiones, mi Dios, cambiar y volvernos a ti. Y hermanos, si Dios te ha hablado a ti, ¿por qué no tomas un momento ahí en tu lugar y te arrodillas? Dice la palabra de Dios: no hay justo ni un uno. Y cada uno de nosotros tiene que estar humillándose delante de Dios cada día. Señor, te damos gracias porque nos permites siempre tener esa oportunidad, esas puertas abiertas, mi Dios, esos brazos extendidos. Te suplicamos, Padre mío, para que nuestro corazón siga siendo tierno delante de ti, que no se endurezca, mi Dios, porque ciertamente el pecado, Señor, ciertamente este mundo y el diablo desea que estemos endurecidos y que estemos resistiendo, mi Dios, tu palabra. Te suplicamos, mi Dios, para que esta iglesia sea bendecida siempre en tus manos. Te damos gracias por el pastor Arturo Mendoza, mi Dios. Bendice su ministerio, bendice su hogar. Y te suplicamos, mi Dios, para que nos permitas tomar tu palabra y que podamos hacer decisiones, mi Dios, que puedan ser delante de ti, mi Dios, hechas, completadas. Te suplicamos esto, mi Dios, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.